Para mí es un orgullo estar aquí hablando en este foro del Congreso de Botánica de Colombia y especialmente de un grupo que para mí es el segundo grupo favorito de organismos, los líquenes. El primer grupo son las serpientes y las ranas y las lagartijas, pero no digan a nadie, es un secreto. Y espero que puedo darles algunas información interesante sobre cómo se ha desarrollado la liquenología en Colombia en los últimos años. Entonces, para comenzar, quiero repetir para quienes que saben y han olvidado, o decir para quienes no saben qué es un líquen. Un líquen es un organismo simbiótico que contiene al menos dos diferentes organismos. ¿Ya? Se corta un líquen, se ve estructuras de diferentes colores, entonces una banda de color generalmente verde o azulado, que es un fotobionte, que es un alga verde o un cianobacterio, y lo demás está formado por un hongo que se llama el micobionte. Hay mucha discusión cuál es la definición exacta de un líquen, pero la que a mí me gusta más es un líquen, o líquenes son hongos que han descubierto agricultura, porque la manera como funciona la simbiosis es muy semejante a como nosotros manejamos la agricultura con plantas. Los líquenes tienen mucha importancia ecosistémica y también tienen varios usos para humanos. Entonces quiero mencionar algunos, por ejemplo, la biofertilización. Muchos líquenes tienen cianobacterias como simbiontes y como ustedes saben, los bacterios, ciertos grupos de bacterios, son los únicos organismos que pueden fijar nitrógeno atmosférico. Entonces en ecosistemas donde hay pocos nutrientes, líquenes que tienen cianobacterias son muy importantes. También para el ciclo de agua, porque líquenes pueden almacenar agua en grandes cantidades. Pioneros en la sucesión de la vegetación, y para los usos, digamos, para los seres humanos, muy interesante en las áreas de la medicina tradicional, homeopatía y áreas de farmacéuticas, porque líquenes tienen compuestos químicos muy diversos. Se ha identificado más de 1000 sustancias diferentes de las especies liquénicas, y especialmente como bioindicadores, como vamos a ver un poco más adelante, de la calidad ambiental. Entonces ahora quiero hablar un poco sobre líquenes en el trópico. Mucha gente tiene la idea de los líquenes son más vistosos y por ende más diversos en áreas templadas. Por ejemplo, en la área boreal tenemos esos tipos de vegetación de tundra, donde está el suelo cubierto por líquenes como del género Cladonia, y esto es una imagen que uno tiene que va a un bosque tropical y no ve ningún líquen. La realidad, entonces, si uno compara con otros grupos de organismos como plantas, generalmente tenemos un patrón de que la más alta diversidad está en el trópico, como aquí vemos de plantas vasculares. Y entonces, ¿cómo es con los líquenes? Aquí tenemos un estudio que hicimos hace unos pocos años comparando diversidad de líquenes por sitio, desde sitios en Alaska hasta Costa Rica. Entonces tenemos varios parámetros que se puede usar, por ejemplo, especies por área. Vemos que no hay un patrón distinto de un gradiente latitudinal. Hay más especies en el trópico, en Costa Rica, pero también hay un sitio en Norteamérica que tiene muchas especies. Si filtramos el área, o sea, de forma diferente, especies por logaritmo de área, por generalmente el número de especies crece logarítmicamente con el área, el patrón es aún más balanceado. Realmente no se ve un incremento de especies hacia el trópico. Ahora, también filtramos la diversidad de hábitats, la curva se ve muy diferente. Ahí vemos un aumento en el trópico marcado. O sea, si estamos dentro de un hábitat homogéneo, la diversidad de especies de líquenes es mucho más alto en el trópico que en cualquier otra zona. Entonces, verdaderamente los líquenes siguen el mismo patrón que otros grupos de organismos que tienen un gradiente latitudinal, solo que no es tan obvio. Ahora, ¿cómo cabe Colombia en este
en este padrón. Como ustedes saben, Colombia es por su situación geográfica muy interesante porque está justamente al norte de Sudamérica conectando con Centroamérica, y además tenemos el sistema del Chocó biogeográfico que entra a Panamá y hace una conexión, digamos, a nivel de bioma. Y la otra cosa interesante es que Colombia es el único país donde los Andes se dividen en estas tres cordilleras en paralelo, ¿ya? Abajo en Ecuador tenemos una cordillera y entrando a Venezuela queda solamente una. Entonces es un sistema bastante interesante en términos de evolución, tanto geográficamente, por la situación geográfica y por la topografía. Y también tenemos una situación histórica bastante interesante y que también aplica para los líquenes. Primero por el viaje de Alexander von Humboldt, que ya hemos escuchado en varias presentaciones, especialmente ayer, los aspectos científicos o no tan científicos. Y además otro señor que también es un alemán, que también se llama Alexander Lindig, que estaba especialmente en el área de Bogotá en los años 1895 a 63, y especialmente las colecciones de Lindig son la base para la liquenología en Colombia. Y estas colecciones han sido trabajadas por un micólogo finlandés, Willem Nylander, interesantemente en el mismo periodo. Entonces él publicó varios trabajos desde 1859 a 63 basándose en las colecciones de Lindig. Y todos de esos han salido como parte del prodromos de la flora de Nova Gradatensis. Y una parte donde Lindig ha colectado todavía existe en Bogotá, que se llama Reserva El Delirio, que tiene una caminata que es más o menos original, histórica, y se puede encontrar varios topotipos de líquenes y otros grupos de plantas que se ha descrito en base de sus colecciones. Luego la segunda fase tenemos, que podemos decir la fase moderna, que es básicamente el trabajo de Harry Sipman del Jardín Botánico de Berlín, en colaboración con Jaime Aguirre de la Universidad Nacional, y esto ha culminado recientemente en la inclusión de los líquenes en el catálogo de plantas y líquenes de Colombia, y donde básicamente Harry y Jaime han incorporado la información liquénica existente y llegaron ahora a un registro de 1.674 especies de líquenes. Y muchas colecciones están en el Herbario Nacional. También ahora hay una colección grande en el Herbario de la Universidad Distrital en Bogotá, y otras están en la mayoría en Berlín y en Helsinki. Y luego llegamos a una fase que yo diría que es la nueva generación de jóvenes liquenólogos, que comenzó más o menos en 2008 y luego en el 2010 se organizó como el Grupo Colombiano de Liquenología, y desde entonces se han organizado varios eventos a nivel nacional, encuentros, y a mí me gusta mucho porque se ha desarrollado una consistencia bastante estable, digamos, de actividades y de trabajos y publicaciones. Y aquí solo quiero dar una pequeña selección de trabajos que han salido en los últimos años. Son trabajos de revisión taxonómica, pero también líquenes como bioindicadores, trabajos de filogenia, algunos trabajos que están a punto de salir. Aquí, por ejemplo, este está en revisión, y entonces ya es un aspecto bastante grande, bastante alto en términos de temas que se puede trabajar con líquenes. Y además tenemos otra nueva generación que son los más jóvenes, estudiantes de primaria. Aquí tenemos un ejemplo de un proyecto muy interesante, el Liceo Taller San Miguel en Pereira, cerca de aquí, donde incorporan la ciencia, especialmente el trabajo con hongos y líquenes, en el currículo de estudiantes de primaria. Y estos estudiantes son increíbles, han hecho hasta trabajos científicos. Por ejemplo, han hecho un trabajo de desarrollar un idioma en base de cuerpos fructíferos de líquenes de una familia que tiene cuerpos fructíferos como hieroglifas. Entonces son muy entusiásticas.
Y también esto ha llevado a que el grupo, digamos, internacional de liquenólogos de Latinoamérica ha hecho su encuentro, el primer encuentro aquí, que fue en Colombia en el 2011. Entonces, esto también es un incentivo para los liquenólogos en Colombia de seguir trabajando porque ya tienen una reputación para defender. Lo que también me gusta es que una vez que uno llega a tener una cierta experiencia, uno reconoce que hay mucho trabajo en un país, pero también hay que salir un poco más afuera y, digamos, más allá de los límites geográficos. Entonces, tenemos varios trabajos de liquenólogos de Colombia que han salido, que han trabajado en otras áreas geográficas, como en los de lobariáceas que hemos visto hoy en la mañana, en varias áreas en marco de un proyecto internacional, liquenografía, biografía o geografía de Islas Galápagos, filogenia de hidrodermia, que vamos a escuchar de David Díaz hoy en la tarde en el simposio de líquenes. Y también quiero mencionar a Luis Coca, que es aquí de la Universidad de Caldas, que está haciendo una revisión, empezó una revisión global del género Cococarpia, que incluye filogenia y también revisión de tipos y esas cosas. Y ahora podemos llegar a un estudio de líquenes de Middle Earth. Esto está publicado, lo pueden ver en una revista que se llama Fungal Diversity, o sea, no, Fungi Magazine, y es de verdad, o sea, nuevas especies de líquenes que se han descubierto en Middle Earth. Quienes no saben qué es Middle Earth tienen que ver la película El Señor de los Anillos. ¿Quién no sabe? Levanta la mano. Todos saben. Bueno, ahora quiero hablar un poco sobre algunos estudios que se han hecho en Colombia sobre líquenes y especialmente quiero enfocarme primero en un ecosistema que para líquenes es una maravilla, que son los páramos. Ya un liquenólogo que primera vez que va a los páramos se enloquece y camina 100 metros y han pasado 3 horas y mirando todos los líquenes que están por ahí. Y hay opiniones que los páramos, porque generalmente están muy cerca de fácil acceso, que han sido muy bien estudiados y en términos especialmente de líquenes se ha pensado que los páramos están hechos, ya no hay nada para estudiar. Y hay un trabajo de páramos de Colombia, de Zipman en el 92, que especialmente, particularmente dice que digamos, la evolución local ha contribuido muy poco a la diversidad de líquenes en los páramos de Colombia. O sea, todo lo que de Colombia en los páramos viene de otros lados. Y es un poco aburrido. Bueno, vamos a ver que esto realmente no es el caso. Entonces, un estudio que me gusta mucho, que ha inspirado digamos, mirar los líquenes, los páramos un poco más con detalle, es lo que ha salido hace 2 años sobre evolución de plantas en los páramos, de Santiago Madrigal y colaboradores, donde pueden, digamos, demostrar que hay una alta tasa de evolución en los páramos y especialmente hay grupos que todavía están en plena evolución, diversificación. Y hay muchas cosas que no se ha reconocido, que hay especies sin describir y mucha diversidad desconocida. Y aquí hay ejemplos que lo mismo pasa con los líquenes. Entonces aquí tenemos unos 3 ejemplos de 2 de la familia Lobariacea, que son líquenes asociados con Ascomycetes, y uno de familia Hygrophoracea, que son líquenes asociados con Basidiomycetes, y todos son muy abundantes en los páramos. Pues aquí tenemos un género Lobariella, que por mucho tiempo consistió de 5 especies y todo el mundo pensaba, pues, estas 5 especies todo lo que hay. Y ahí comenzamos con un estudio con Viviana Moncada y un estudiante haciendo filogenia molecular, colectando nuevas muestras. En este momento estamos en 35 especies. Y esto solamente de pocos lugares de Colombia recolectadas. Ahora imagínense que uno extiende este estudio a otros lugares de neotrópico. Entonces ya sea 7 veces más especies comparada con hace pocos años. Aquí tenemos el género Sticta, que también muy común, muy típico para los páramos.
con talos generalmente muy grandes. Muchos tienen cianobacterias, entonces fijan nitrógeno. Aquí tenemos un grupo que se ha llamado Sticta fuliginosa, que son stictas que tienen lóbulos redondos con pequeños propágulos en la superficie, que se pensaba que es una especie cosmopolita. Ya tenemos 17 especies en este grupo, de 1 a 17. Esto todavía no es el récord viene ahora. Es un líquen que tal vez muchos de ustedes que han ido al páramo o otras zonas, digamos, de bosque de montaña, han visto, que se llama Cora pavonia, supuestamente, o Cora glabrata, una sola especie. Pues en este momento tenemos 126 especies. Y solo en Colombia hay como más o menos 50 que se ha descubierto hasta ahora. Y también aquí el muestreo se concentra en pocas áreas. Y aquí no termina la historia. Hicimos un análisis, digamos, con un método nuevo de predicción de riqueza de especies que se basa en interpolación, no en extrapolación, y usa prácticamente un método de cuadrículas. O sea, todo el neotrópico donde ocurre el género Cora se dividió en cuadrículas, se calculó el número de especies encontradas en cada cuadrícula y se puede hacer una regresión y luego interpolación para estimar cuántas especies realmente hay. Y aquí pueden ver, los 3 cuadrículas en negro son las que están bien amuestreadas. Los demás blancas son de donde tenemos más datos, digamos, moleculares, o sea, todo esto está basado en datos moleculares, y todo lo demás es donde no tenemos información. Y con esta predicción llegamos a 450 especies. O sea, una cosa que la gente pensaba hace 10 años, que una especie sola puede ser casi la mitad de 1000 especies. Y lo interesante aquí también esto confirma el concepto que los páramos tienen una muy alta diversidad beta, como nos enseñó Santiago Mazminán ayer en su presentación. Aquí seleccioné unos páramos que son todos están cerca de Bogotá, y esto es una curva de acumulación de especies. Y se ve que básicamente no hay un plató de saturación. Cada páramo tiene sus especies diferentes. Y es interesante porque uno a veces piensa que los páramos que todavía existen son fragmentos de una área de páramo que antes era más grande, que fue fragmentado por intervención humana, pero realmente parece que estos páramos son islas ecológicas que han estado ahí digamos, ya antes de la intervención humana, y por eso en cada páramo se han evolucionado diferentes especies. Entonces esto también es muy importante para aspectos de conservación, porque significa que cada páramo contribuye una diversidad diferente al conjunto del ecosistema. Y eso también nos lleva a la pregunta, digamos, cómo se evoluciona esta diversidad, digamos, de especies. Y aquí obviamente tenemos una fuerte influencia del levantamiento de los Andes. Si miramos un reloj molecular de todos los líquenes, aquí abajo están los pasillos líquenes que incluyen el género Cora. Entonces el nodo basal de Cora está más o menos estimado a 15 millones de años, y la diversificación mayor entre 5 y 2 millones de años, y esto cabe muy, muy bien con el levantamiento final aquí en esta área de los Andes, digamos, de la evolución o la formación de las 3 cordilleras paralelas en Colombia. Entonces ahí podemos pensar que esto tiene una fuerte influencia en la evolución de estas especies y esta alta tasa de diversificación. Y además de ver, digamos, estos aspectos de evolución, digamos, diversificación, tenemos otros aspectos donde podemos usar estos líquenes, digamos, hasta como modelos. Una pregunta que siempre se ha hecho los liquenólogos es cómo evolucionaron los líquenes a partir de hongos no liquenizados. Y la gran mayoría de líquenes están en los ascomicetes, que básicamente consisten en linajes que o tienen líquenes o tienen hongos no liquenizados. Entonces no hay un ejemplo donde
un clado liquénico está directamente derivado de un clado no liquenizado. Al contrario, en este grupo que incluye las coras, lictionemas, tenemos en la base grupos de hongos no liquenizados, como eonema, como arenia, onfalinas. Entonces ahí tenemos una serie directa, digamos, de hongos que son generalmente saprotróficos, hay unos pocos micorrizas, pero generalmente saprotróficos. Luego se asocian con algas, con briófitas, y luego tenemos este clado que sale aquí liquenizado. Entonces nos da una idea como modelo de evolución de líquenes. Y justamente en los pasillos líquenes que la gente siempre pensaba que son muy pobres en especies. También interesante es ver a los fotobiontes. En estos líquenes que tienen cianobacterias, generalmente se cree que tienen dos grupos grandes que son nostoc o citonema, que son dos grupos, digamos, diversos de cianobacterias que frecuentemente se supone se encuentran en líquenes. Resulta que todos los líquenes que se pensaba que tienen citonema tienen un clado que antes era desconocido. Aquí está citonema, aquí este clado ahora se llama rhizonema. Es un fotobionte nuevamente reconocido, que ocurre, por ejemplo, en las coras, en otros líquenes como Cococarpia, que frecuentemente se encuentran en los páramos. Y una cosa que luego nos va a presentar Manuel Alforno en el simposio de la tarde de los líquenes es cuando uno mira la diversidad filogenética de estos fotobiontes, hay unos patrones muy interesantes que no voy a ir más en detalle, solo quiero mencionar que este clado aquí, que es básicamente de los Andes, tiene un fotobionte diferente que los demás. Entonces uno puede pensar que en conjunto con el levantamiento de los Andes también el cambio de fotobionte o la evolución de una nueva especie de fotobionte sirvió para la diversificación de este clado. Bueno, ahora quiero hablar un poco más digamos, un poco más allá de los páramos, aunque los páramos siempre son muy fascinantes para los liquenólogos. Como sabemos, Colombia es muy diverso en términos de ecología, tiene muchos biomas diferentes, depende cómo se clasifica, y entonces uno espera también que tiene una alta diversidad de líquenes. Y como mencioné en el catálogo, ahora tenemos 1.674 nombres reportados, no sabemos si todos estos son buenas especies. En un trabajo que hemos hecho hace unos pocos años, estimamos la diversidad total a 3.600 especies, y ahora con Elia Soto y Harry Shipman y otra gente del grupo de liquenólogos estamos haciendo un trabajo usando también este método de los cuadrículas, pero aplicamos esto para los departamentos de Colombia, donde tenemos una lista preparada de Harry Shipman de todas las especies por departamento, y con esto llegamos a un número de más o menos 3.300, o sea, bastante semejante a este número anterior. Entonces, esto significa que de este número conocemos apenas la mitad de las especies. También es interesante ver un poco más allá de la taxonomía, filogenía y todo, inventarios. Aquí tenemos un trabajo de ecogeografía del género Sticta. Y interesantemente se ve aquí cuando se ordena las especies según su distribución en las cordilleras que cada de las tres cordilleras principales que están aquí indicadas tiene sus comunidades diferentes de especies de Sticta. Entonces esto es una confirmación que el hecho de que los Andes se han separado en tres cordilleras es muy importante para la evolución de especies. Y generalmente digamos, la dispersión de especies entre las cordilleras es bastante limitada. Luego, como mencioné, los líquenes son muy importantes como bioindicadores porque siendo una simbiosis, son muy sensibles a cambios ambientales, especialmente cambios bruscos generados por actividad humana como polución de aire y todo, deforestación. Aquí tenemos un trabajo hecho por David Díaz, Elia Soto, que usa los líquenes como bioindicadores del efecto de emisiones de azufre, de una mina de azufre,
y se ve muy bien que los líquenes forman diferentes zonas, comunidades, dependiendo del grado de contaminación. ¿Ya? Y esto es, si ustedes saben que los líquenes se ha usado como bioindicación de polución de aire en ciudades, el azufre, el dióxido de azufre es uno de los polutantes más comunes. Y es especialmente afecta a los líquenes porque genera un ambiente ácido. Los líquenes generalmente cuando están secos pueden acumular estas sustancias fuera del talo o fuera del plasma. Cuando tiene un ambiente ácido, entonces la permeabilidad de la membrana de la célula cambia y todas las sustancias pueden entrar al plasma y entonces ahí tienen el efecto tóxico sobre el líquen. Por eso los líquenes son muy buenos indicadores en este sentido. Aquí tenemos un trabajo usando líquenes como bioindicadores de conservación, de estado de conservación de bosques. Ya eso es un bosque andino cerca de Bogotá. Y se está comparando, digamos, el bosque, digamos, natural de Quercus con una plantación de eucaliptus. Y se ve que el efecto de la plantación es que es una homogenización y una dediversificación de los epífitos. O sea, en la plantación, porque los árboles están como equidistantes, todos en la misma edad, todos tienen la misma comunidad de líquenes encima y otros epífitos. Y la diversidad en general es muy pequeña. Si se va al bosque, digamos, y se muestra los árboles de Quercus, cada Quercus tiene pocos líquenes, pero en conjunto, cada Quercus tiene líquenes diferentes, entonces la diversidad en total es mucho más alta. Entonces, estas plantaciones tienen un fuerte impacto a cómo se forman las comunidades de epífitos. Y aquí tenemos un trabajo también usando líquenes como bioindicadores de perturbación del bosque andino, solo que aquí con la idea que para identificar líquenes a nivel de especies se necesita mucha experiencia. Entonces aquí hemos explorado un sistema de usar biotipos de líquenes en vez de llegar a especie. Entonces, de los tantos números de especies que hay en este lugar, se ha definido 36 biotipos y haciendo el mismo tipo de análisis se ve que hay una fuerte correlación entre los biotipos y el estado de conservación del bosque. Entonces ahí tiene un potencial de usar esto como protocolo para personas que no son especialistas en líquenes, pero sí llegan a distinguir los biotipos. Lo que también es interesante es que se puede inventar nuevas herramientas. Entonces, aquí en el caso de Cora, que estamos ahora un poco asustados porque hemos apenas descrito no sé cuántas especies, como 25, de los 126 que sabemos que existen ya, y de los 450 que hemos predictos. Entonces, y las coras son muy difíciles de identificar porque en el herbario pierden muchos de sus caracteres, igual como otros hongos como setas. Entonces ahí usar una clase tradicional, digamos bifurcada, es muy difícil para llegar a especie. Entonces estamos explorando métodos donde uno tiene un árbol filogenético y todas las especies también tienen sus caracteres morfológicos y uno puede meter una muestra solo con los caracteres morfológicos, correr el árbol y entonces nos va a decir con qué soporte aparece en una cierta rama con otra especie. Entonces, si sale con 80% con especie tal y 10% con especie tal, tenemos un parámetro estadístico para decir que nuestra confianza que es la especie tal es 80%. ¿Ya? Esto es mucho más objetivo que usar una clave bifurcada donde cuando uno va mal en una posición sale completamente equivocado. También importante, y lo que hemos tratado de hacer algunas actividades es la extensión, o sea, incluir el público en términos de educación ambiental, que son los líquenes, porque son importantes, cuál es su papel en los ecosistemas, y especialmente en los páramos, que siempre son importantes para la generación por ejemplo, de agua potable. Entonces hemos aquí hecho algunos guías describiendo qué son líquenes, cuál es su importancia. También, en ecosistemas urbanas, ¿ya? Donde generalmente tenemos un desierto de concreto, pero sí hay líquenes en ciertas áreas y esos líquenes, como les dije, indican, calidad de aire.
También aquí estas actividades, digamos, como colocar líquenes, otros organismos en el currículo, digamos, de escuelas. Aquí estamos haciendo un póster sobre, digamos, qué son líquenes, cuál es la diversidad en los diferentes ecosistemas. Y hasta aquí, digamos, usar líquenes en exhibición. Aquí, por ejemplo, es una exhibición reciente de líquenes en el Museo de Chicago, donde el objeto de más atracción, todo el mundo viene al museo ahora para ver esta puerta vieja de un carro que está cubierto con líquenes, que hemos colectado en Puerto Rico. Y otro aspecto de líquenes que no mencioné hasta ahora, como ya dije, que son químicamente muy diversos, y muchas de estas sustancias tienen fluorescencia con luz ultravioleta. Aquí tenemos un ejemplo de líquenes con luz normal y luz ultravioleta, y se ha hecho una atractividad muy interesante para áreas, digamos, donde tiene alta diversidad de líquenes, ir en la noche con una luz ultravioleta y mirar los árboles. Entonces en Costa Rica ya se ha hecho como una guía para turistas para hacer este tipo de actividad. Y como se puede imaginar, esto es muy atractivo. Bueno, entonces ahora para concluir, quiero reiterar, todos sabemos que Colombia es un país mega diverso, esto también aplica para los líquenes, y conocemos, digamos, más o menos la mitad. Entonces es importante seguir con trabajos muy básicos de inventarios, especialmente en áreas donde hasta ahora no se ha trabajado bien, como en la Amazonia, en áreas, digamos, de Chocó, en el Pacífico, donde hay muy alta diversidad y pocas colecciones. Y es interesante que esta combinación, digamos, de la historia, de la liquenología en Colombia, la situación de Colombia, la organización, digamos, que ha llevado a este catálogo de plantas y líquenes en Colombia, que creo que no existe en este nivel en otros países tropicales, y las actividades de los liquenólogos recientes. Con todo esto, Colombia se ha convertido en un país, digamos, en un centro de estudiar líquenes tropicales, y ahora que solo hay países que están más o menos en el mismo nivel, que es Brasil y Tailandia. Entonces esto es muy interesante ver. Y bueno, como ya dije, que los páramos es un sistema muy interesante para estudiar líquenes, especialmente porque, como hemos visto ahora, que no están nada estudiados, hay mucha cosa para encontrar. Y para mí es importante porque siempre se abre para enfatizar la importancia de conservación de ecosistemas y sus integrantes, porque los páramos son muy importantes para el bienestar humano, ¿ya? Agua potable, recreación, áreas de agricultura, todo esto. Entonces se ofrece para trabajos de extensión, y esto sirve en reversa para enfatizar la importancia de conservación. Y bueno, lo que también mencioné es como que no se observa frecuentemente que cuando uno se desarrolla, digamos, en un país, una experiencia en una logística, infraestructura científica, que también hay que expandir más allá de los límites geográficos. Entonces uno no solamente estudia los líquenes de su país, sino aplica lo que ha aprendido y expande a otras áreas, y con eso hace un impacto internacional. Y eso también retroalimenta, porque esto genera interés de otros gentes de otros países para venir a colaborar, y entonces ahí vienen cosas de vuelta al país donde uno puede aprovechar. Y bueno, con eso quiero decir gracias, especialmente a la National Science Foundation, que ha fundado muchos de los proyectos que he presentado aquí, a la Universidad Distrital, donde hemos desarrollado muchos de los proyectos, Universidad del Valle, el Grupo Colombiano de Liquenología, y también obviamente aquí a la Universidad de Caldas y al Congreso por la invitación, y a ustedes por la paciencia y aguantar mi español rudimentario. Gracias.
para mí es un orgullo estar aquí hablando en este foro del Congreso de Botánica de Colombia y especialmente de un grupo que para mí es el segundo grupo favorito de organismos, los líquenes. El primer grupo son las serpientes y las ranas y las lagartijas, pero no digan a nadie, es un secreto. Y espero que puedo darles algunas información interesante sobre cómo se ha desarrollado la liquenología en Colombia en los últimos años. Entonces, para comenzar, quiero repetir para quienes que saben y han olvidado, o decir para quienes no saben qué es un líquen. Un líquen es un organismo simbiótico que contiene al menos dos diferentes organismos. ¿Ya? Se corta un líquen, se ve estructuras de diferentes colores, entonces una banda de color. Si uno compara con otros grupos de organismos como plantas, generalmente tenemos un patrón de que la más alta diversidad está en el trópico, como aquí vemos de plantas vasculares. Y entonces, ¿cómo es con los líquenes? Aquí tenemos un estudio que hicimos hace unos pocos años comparando diversidad de líquenes por sitio, desde sitios en Alaska hasta Costa Rica. Entonces tenemos varios parámetros que se puede usar, por ejemplo, especies por área. Vemos que no hay un patrón distinto de un gradiente latitudinal. Hay más especies en el trópico, en Costa Rica, pero también hay un sitio en Norteamérica que tiene muchas especies. Si filtramos el área, o sea, de forma diferente, especies por logaritmo de área, por generalmente el número de especies crece logarítmicamente con el área, el patrón es aún más balanceado. Realmente no se ve un incremento de especies hacia el trópico. Ahora, también filtramos la diversidad de hábitats, la curva se ve muy diferente. Ahí vemos un aumento en el trópico marcado. O sea, si estamos dentro de un hábitat homogéneo, la diversidad de especies de líquenes es mucho más alto en el trópico que en cualquier otra zona. Entonces, verdaderamente los líquenes siguen el mismo patrón que otros grupos de organismos que tienen un gradiente latitudinal, solo que no es tan obvio. Ahora, ¿cómo cabe Colombia en este patrón? Como ustedes saben, Colombia es por su situación geográfica muy interesante porque está justamente al norte de Sudamérica conectando con Centroamérica, y además tenemos el sistema del Chocó biogeográfico que entra a Panamá y hace una conexión, digamos, a nivel de bioma. Y la otra cosa interesante es que Colombia es el único país donde los Andes se dividen en generalmente verde o azulado, que es un fotobionte, que es un alga verde o un cianobacterio, y lo demás está formado por un hongo que se llama el micobionte. Hay mucha discusión cuál es la definición exacta de un líquen, pero la que a mí me gusta más es un líquen, o líquenes son hongos que han descubierto agricultura, porque la manera como funciona la simbiosis es muy semejante a como nosotros manejamos la agricultura con plantas. Los líquenes tienen mucha importancia ecosistémica y también tienen varios usos para humanos. Entonces quiero mencionar algunos, por ejemplo, la biofertilización. Muchos líquenes tienen cianobacterias como simbiontes, y como ustedes saben, los bacterios, ciertos grupos de bacterios, son los únicos organismos que pueden fijar nitrógeno atmosférico. Entonces, en ecosistemas donde hay pocos nutrientes, líquenes que tienen cianobacterias son muy importantes. También para el ciclo de agua, porque líquenes pueden almacenar agua en grandes cantidades. Pioneros en la sucesión de la vegetación, y para los usos, digamos, para los seres humanos, muy interesante en las áreas de la medicina tradicional, homeopatía y áreas de farmacéuticas, porque líquenes tienen compuestos químicos muy diversos. Se ha identificado más de 1000 sustancias diferentes de las especies liquénicas, y especialmente como bioindicadores, como vamos a ver un poco más adelante, de la calidad ambiental. Entonces ahora quiero hablar un poco sobre líquenes en el trópico.
Mucha gente tiene la idea de los líquenes son más vistosos y por ende más diversos en áreas templadas. Por ejemplo, en la área boreal tenemos esos tipos de vegetación de tundra, donde está el suelo cubierto por líquenes como del género Cladonia, y esto es una imagen que uno tiene que va a un bosque tropical y no ve ningún líquen. La realidad, entonces,